todas aquellas personas que están en Telegram, que están en WhatsApp, que están apoyando este proyecto. Les doy las gracias primeramente. Y bueno, tenemos piensos de seguir avanzando en este trabajo de transmitir enseñanzas de cambio, de transformación interior que son tan necesarios. En medio de un mundo de tantas dificultades que estamos viendo, un mundo que está envuelto en un caos, que está envuelto en diferentes situaciones, en diversas situaciones muy difíciles. Vemos guerras, vemos cataclismos producidos por el mismo hombre, producidos por esa actitud inhumana y eh, esa actitud totalmente contraria a los principios espirituales que lleva al hombre a destruir su tierra, a destruir a la humanidad, a destruir la sociedad, a destruir a su prójimo. Hemos hablado acerca de los principios en otras clases, las leyes del corazón, los principios del corazón. Esos principios que el Creador infinito implantó en cada uno de nosotros. Hemos hablado también acerca de la importancia de encontrarnos con nuestro verdadero ser, de encontrarnos con esa chispa divina, con esa esencia infinita del Creador. No solamente lo que transmito a ustedes, lo transmito por transmitirlo, sino también lo he hecho parte de mí, de mi experiencia personal, de mi experiencia familiar, compartiendo con mi esposa, con mis hijos. Todo esto ha sido una búsqueda profunda de la espiritualidad. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es la importancia de que haya una revolución espiritual en la humanidad, la importancia de que nazca o de que comience una revolución espiritual en el corazón, primeramente, de todos los seres humanos. La humanidad necesita de manera urgente una revolución interior, un renacer espiritual, que el hombre pueda renacer desde su interior, que el hombre pueda comprender de que el único cambio verdadero que se puede dar es el cambio interior, cuando nos encontramos con nosotros mismos, cuando nos encontramos con nuestro verdadero ser. Esa es la revolución verdadera. Una revolución, ¿qué es una revolución? Una revolución es un cambio total, algo radical. Es una sublevación, una insurrección. Cuando lo buscamos en los conceptos que nos dan, el concepto que nos da Wikipedia, el concepto que nos da cualquier diccionario, es una acción y efecto de revolver. Es un cambio violento que se lleva a cabo dentro de una sociedad o dentro de un sistema. Un sistema puede ser un sistema político, un sistema social. Esto es lo que las personas comprenden por revolución y esto es lo que la sociedad en general ha entendido por revolución. La gente está buscando revoluciones políticas, está buscando un líder político que revolucione la nación. Y con este líder político la nación va a cambiar seguramente. La gente está buscando a un luchador social que pueda revolucionar los sistemas sociales, educativos, los sistemas médicos y todas estas cosas y pueda traer avances a la sociedad. La gente está buscando líderes que puedan llevar a sus países al crecimiento, al desarrollo económico. Eso es lo que las personas y lo que los países buscan a través de estas revoluciones. Vemos todas las revoluciones que han existido. Tenemos la revolución industrial, este cambio, este revolver, este cambio violento que hubo en esa etapa donde la sociedad dejó de ser una sociedad simplemente agricultora, una sociedad campesina, una sociedad que labraba la tierra, que creaba ganado, y se transformó en una sociedad con maquinarias, con locomotoras que cambiaron radicalmente la historia de la humanidad. Tenemos también las revoluciones socialistas, las revoluciones comunistas, la revolución bolchevique, la revolución francesa. Tenemos muchas revoluciones que la gente ha buscado para cambiar a la humanidad, para cambiar su destino, para cambiar todo lo que está ocurriendo a su alrededor, para cambiar. El único lugar donde se lleva a cabo una verdadera revolución es dentro de tu ser. Ese es el único lugar donde tú puedes llevar a cabo una revolución. La revolución verdadera es aquella que se da en el espíritu individual. Ninguna sociedad de manera colectiva puede llevar a cabo una revolución. Porque la sociedad en sí, a pesar de que hay un alma colectiva, de que todo lo que nosotros realizamos como personas puede afectar positivamente a nuestro entorno, a nuestro mundo, a todos los seres humanos, en sí, una revolución que se lleva en la parte externa de la sociedad, como decir, una revolución política, una revolución social, una guerra, una revolución a través de las armas y todas estas cosas, que se da en lo externo del ser humano, no puede realmente ser llamada una verdadera revolución. La verdadera revolución es aquella que se lleva a cabo dentro del ser, dentro del espíritu de cada uno de ustedes. Y esto es lo que les vengo a hablar hoy. Hablamos acerca de que estos sistemas que han existido, no solamente los sistemas religiosos, que están en declive, que están decayendo, que están llegando a un final. ¿Por qué? Porque tuvieron su oportunidad
de traer cambios significativos al mundo, de traer luz al mundo, de traer esperanza al mundo, de cambiar al individuo, de llevarlo a una conexión profunda de su ser, y no lo hicieron. En vez de eso, hicieron crearon sistemas llenos de dogmas, de pensamientos sectarios, de división, de exclusión. Y estos sistemas, que los transformaron en sistemas gigantescos, poderosos, que abarcaron al mundo, mientras más poder tenían, más dominio sobre el hombre tenían ellos, aplicaban sobre las personas. No querían perder su dominio, y vemos que estos sistemas siempre tratan de mantener el dominio, tratan de evitar de que las personas abran sus ojos, de que las personas despierten. Y no es despertarte más temprano para llegar al trabajo, más temprano, no. Despertarte más temprano para ir al trabajo, no, no. Es un despertar del alma, es un despertar interior que te diga a ti, mi paso por este mundo no puede ser simplemente vivir apegado a las cosas materiales, a las cosas que me rodean, vivir simplemente para trabajar, vivir simplemente para comer, para gastar mi dinero en lujos o en cualquier otro tipo de cosas, sino que debes comprender que tu existencia, tu paso por este mundo es parte de un proceso de rectificación interior. Cuando se necesita esa revolución, cuando ya los sistemas han quedado obsoletos, cuando un sistema queda obsoleto, cuando un sistema ya no ofrece un cambio, cuando ya no tiene una opción que dar, en ese momento es necesario que haya una revolución. Y ya cuando estos sistemas religiosos, como hablábamos de las tres grandes religiones, que han tenido su oportunidad en la historia de cambiar, de traer un cambio social, un cambio dentro de la sociedad, y no lo han hecho. En este tiempo se hace muy necesario una transformación, un cambio interior, un cambio poderoso que pueda hacer que la humanidad despierte, que abra sus ojos y que se pueda conectar de nuevo con esa fuerza suprema, con ese creador infinito. Entonces, cuando estos sistemas quedan obsoletos, se necesita una revolución para volver a levantar el ánimo, a levantar el espíritu, a levantar el ser interior de cada persona. Es muy necesario esto. Entonces, la verdadera revolución, como lo dijimos anteriormente, la verdadera revolución es aquella que se da en la sociedad, en la parte externa de la sociedad, en la parte política, en la parte social, sino la verdadera revolución es la que nace en el espíritu de cada persona. Cuando la persona logra tener una revolución interior y comienza este cambio de revolucionario internamente, este cambio interno comienza a fluir, comienza a esclarecerse los pensamientos, a esclarecerse el alma, a esclarecerse las dudas, a esclarecerse todos esos sentimientos negativos, esos pensamientos negativos que estaban allí, toda esa sugestión mental, todos esos paradigmas que habían sido impuestos en tu mente. En ese momento, ese despertar interior, individual de cada persona, comienza a contagiar a otros. Porque en el momento en que tú sientas ese despertar, en el momento en que tú seas parte de esa revolución interior, en ese mismo momento, tú comienzas a sentir la necesidad de llevar a todos aquellos que estén a tu alrededor la misma luz, la misma esperanza. Y este es el llamado que te hago en esta noche. Ese llamado a despertar dentro de ti, a dejar que ese cambio interno se comience a dar. Pero ninguna revolución es fácil. Ninguna revolución es sencilla, sino que una revolución es también es un proceso de caos muchas veces. Tenemos que enfrentarnos a muchas etapas. Van a haber luchas interiores, van a haber luchas dentro de nosotros, van a haber dudas, van a haber pensamientos negativos, va a haber desánimo, van a haber momentos en que no vas a sentir que puedes lograrlo, que puedes ser más de lo que la sociedad, más de lo que el mundo te ha dicho que seas, más de lo que tu familia, tus padres, tus amigos, tus vecinos, todas las personas que están a tu alrededor te han dicho que eres. Y vienen esas dudas. Cuando hay una revolución interna, cuando tú quieres comenzar un cambio dentro de ti, vienen las dudas. Cuando tú quieres cambiar dentro de ti, vienen los comentarios de aquellas personas y tienes que enfrentarte a esto, porque una revolución espiritual no es algo sencillo. Es algo que definitivamente va a conmover el mundo a tu alrededor. Te conmueve a ti primeramente, conmueve los paradigmas, conmueve todos los pensamientos que han sido implantados dentro de ti, conmueve todos esos dogmas,
conmueve todos esos pensamientos sectarios que hay dentro de ti, conmueve toda esa religiosidad, conmueve todas esas cadenas que han sido puestas con falsas etiquetas, falsas conceptualizaciones de ti mismo o de ti misma. Entonces, enfrentarnos a esto, enfrentarnos a todas estas dificultades, es parte fundamental para dejar que nuestra alma, nuestro espíritu, obtenga una verdadera libertad. Que nuestro espíritu se pueda librar de todas estas cosas. Se esclarezca nuestra alma, se esclarezca nuestro pensamiento, se esclarezca nuestro interior. Y en ese momento, esa revolución individual contagia a todo tu entorno. Y que comience en pequeñas cantidades, digamos así. Comienza en pequeños grupos, comienza en pocas personas. Las revoluciones espirituales no se llevan a cabo en multitudes. Quizás las revoluciones políticas, la revolución comunista, socialista, democrática o X, las revoluciones que se pueden llevar a cabo en medio de una sociedad, quizás se puedan dar en masas, pero la revolución espiritual no es así. La revolución espiritual, vuelvo y repito, la revolución espiritual es individual de cada persona, de cada individuo. Cada uno de nosotros somos los garantes de nuestra alma. Esta alma fue puesta en este cuerpo, en tu cuerpo, precisamente para que tú puedas encontrar el sendero, encontrar el camino correcto y atravesar todos los obstáculos, levantarte sobre todas las barreras que hayan y caminar peldaño a peldaño en tu elevación interior, en tu rectificación a la que viniste. La verdadera revolución es asumir la responsabilidad de empezar a cambiar. Es una responsabilidad de empezar a cambiar, comenzar a cambiar. El mundo está buscando cambiar a las personas. Si vemos, salen presidentes, salen gobernadores, salen nuevos líderes políticos que dicen, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar la sociedad, yo voy a cambiar el destino de mi nación. Todos ofrecen un cambio y comienzan a hacer carreteras, comienzan a hacer hospitales, comienzan a hacer escuelas. No estoy diciendo que esto sea malo. Bienvenidos a aquellos que se unieron en este momento. Les doy la bienvenida. Gracias por participar. Pueden escribir también cualquier pregunta al chat. No digo que sea malo que los presidentes hagan calles, hagan hospitales, hagan escuelas, pero todo eso, todo lo que se haga en la parte exterior, no va a cambiar a la sociedad internamente. Porque el cambio real para poder ver una sociedad llena de principios espirituales, una sociedad rebosante de ética, de moral, de buenas costumbres, de principios que sean transmitidos a los hijos y los hijos a los hijos, y comenzar a ver una sociedad llena de estos atributos, de bondad, de justicia, de equidad. No es algo que se forme a través de una campaña política, no es algo que se pueda conseguir a través de la construcción de carreteras, hospitales o escuelas. Es algo que se puede dar simplemente cuando cada persona, cada individuo decide cambiar, decide profundizar dentro de su ser. Entonces, el mundo está buscando cambiar a las personas a través de lo exterior. No podemos crear una edificación sobre los fundamentos, sobre las bases de una construcción antigua que está destruida, que está corroída por el tiempo. No podemos. No podemos crear una nueva civilización, una nueva humanidad, un nuevo hombre. No lo podemos crear edificando sobre un fundamento que está destruido. Esto no solamente, y por eso les digo que las religiones están en un declive, porque esto que les estoy diciendo lo dicen en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo. La necesidad de eliminar todos los fundamentos antiguos, arcaicos, que están allí en el alma, que están dentro de la mente, eliminarlos. La necesidad de eliminar todo esto para poder construir una nueva edificación, para poder edificar una nueva persona, un nuevo ser. Entonces, las religiones están en un declive. ¿Y qué es lo que está en el declive de las religiones? Explicando este tema. No son los principios. Los principios que todas las religiones enseñan, como dice, lo dicen, lo enseñan, pero no lo hacen, no lo llevan a la práctica. Todos estos principios son principios inamovibles, por lo menos principios y atributos como el amor. El amor no le pertenece a un sistema religioso. El amor no le pertenece a una etnia, no le pertenece a un país en particular. El amor es algo que es para toda la humanidad. Todos los seres humanos dentro de sí tienen la necesidad de amor. Todos los seres humanos tienen dentro de sí, en su chispa divina, implantado ese deseo de recibir amor, ese deseo de recibir dentro de sí todos los atributos espirituales. Ese deseo de compartir también está dentro del ser humano.
ese deseo de ser amado y de amar, ese deseo de ser justo, de que sean justos consigo mismo, consigo mismo y también ser justo con otros. Todos estos principios que las religiones predican son principios eternos. Entonces, ¿qué está en declive? ¿Los principios? Los principios nunca estarán en declive. El amor nunca estará en declive. La verdad nunca estará en declive. La justicia nunca estará en declive. El respeto a las propiedades de los demás nunca estará en declive. La misericordia hacia el prójimo nunca estará en declive. ¿Qué está en declive? Uno, dogmas, pensamientos sectarios, pensamientos exclusionistas, pensamientos de desigualdad que han sido planteados, que han sido planteados, dentro de las religiones. Han dicho, Javid, pero yo nací en el cristianismo, yo nací en el islam, yo nací en el judaísmo, y ahora tú dices que esto está en declive y que tiene que haber un cambio, que tenemos que cambiar, que tiene que haber un cambio contundente, y que muchas de las cosas que nos han dicho están mal, y que hay que buscar mejorar todas estas cosas. ¿Y cómo hago? Estos cambios traen dolor. Estos cambios producen un dolor, porque hay una sensación de vacío. Quedamos como en una sensación, una especie de vacío interior. Y decimos, pero bueno, si yo estuve en el cristianismo tantos años, yo nací dentro del cristianismo, crecí, mis padres son religiosos. Desde niño, desde que tuve uso de razón, conocí las escrituras. Salir de estos sistemas, salir de estos pensamientos, salir de todas estas cadenas, de estas ataduras que han sido implantadas en nuestras vidas, trae una sensación de vacío. Pero este vacío también es parte del proceso. También es parte del proceso de cambio. Es parte de este proceso de revolución interior. Es parte de comenzar a arrancar, de comenzar a cambiar de manera radical todos esos aspectos, todas esas doctrinas, esos dogmas que habían sido implantadas en tu mente. Parte de eso. Ese vacío interior va a estar allí. Pero ¿saben por qué está ese vacío interior? Porque habíamos dependido tanto de las cosas que nos implantaron en nuestra mente. Estábamos tan apegados a la parte externa, a seguir un sistema, a seguir el pensamiento de un hombre, a seguir el pensamiento de un sistema de dominio, de control, que cuando nos quitan esto de la mente, nos quitan esto de la cabeza, cuando nos comenzamos a quitar todos estos paradigmas, esta sugestión, estos pensamientos sectarios de nuestra mente, en ese momento nos sentimos como que con desapego. Sentimos un gran alejamiento, nos sentimos vacíos y confundimos este vacío con algo malo. Pero en sí este vacío no es algo malo, sino que este vacío es parte de la nueva creación que se está gestando dentro de ti. Porque para que pueda nacer algo, para que pueda nacer un árbol, primero la semilla tiene que morir. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en diferentes escritos, en el Dhammapada, lo vemos en muchos escritos religiosos, todos coinciden y dicen, para que pueda haber un nuevo nacimiento, para que pueda haber un renacer interior, para que pueda haber una revolución interior, primero tiene que morir esa semilla. Tiene que morir nuestra alma, tiene que morir la mente que está llena de diversos pensamientos, que está llena de diversas cosas que han sido implantadas y muchas veces han sido implantadas sin que nosotros queramos. Y lo hemos hablado en otros videos, lo hemos hablado en otras clases. Desde que somos niños nos dicen, bueno, tú naciste cristiano, naciste socialista, naciste comunista, naciste demócrata, naciste tal, republicano, lo que sea. Y por eso tú tienes que defender el honor de la familia. Y te etiquetan a algo. Y asimismo eres mormón, adventista, lo que sea. ¿Y por qué están en declive todos estos sistemas? Precisamente porque no te están brindando. No te están brindando lo que realmente es el objetivo principal de toda disciplina espiritual. El objetivo principal de toda disciplina espiritual es llevarte al autoconocimiento, al descubrimiento de esa chispa interior, al descubrimiento de que no eres simplemente un ser nacido para el sufrimiento, para pasar trabajo, para pasar necesidades o para sufrir, sino que eres un ser que ha sido creado para lo mejor. Eres parte de Dios mismo. Y cuando leemos esto en el texto, en el Génesis, en el Bereshit, que dice, y sopló en sus narinas, en su nariz, aliento de vida. Nishmat Haim, se dice en hebreo, aliento de vida. Y lo creó a su imagen y semejanza. Desde el Edemut, que es imagen y semejanza. Dentro de ti está la imagen misma del Creador.
Dentro de ti está esa misma imagen divina, esa imagen suprema, está dentro de ti. ¿No la has descubierto? ¿Crees que eres Juan? ¿Crees que eres Pedro, Isaac, Isaías, Jeremías o cualquier otro nombre que te hayan colocado? ¿Y piensas que ese eres tú? No, eres más que eso. Y esta revolución espiritual, de la cual vamos a ser testigos, todos nosotros, y a todos aquellos que trabajen en este llamado espiritual, que sientan dentro de sus corazones también el deseo de avanzar por este sendero espiritual de cambio, de conexión interior, para encontrar la rectificación interior, la conexión con el Creador, con el verdadero Creador, no con ese Dios antropomórfico que nos mostraron sentado allá lejanamente en un altar, en un trono, con ángeles y súbditos jerárquicos, sino una conexión con un Dios que es todo en todo y que está dentro de ti y que eres parte de ese ser supremo. ¿Y qué es lo que precisamente esta revolución espiritual, esta revolución interior va a traer al mundo? Y es una profecía de Isaías, o que está en el libro de Isaías. En la Biblia dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. No vendrán a la memoria. Cuando aparecen esos cielos nuevos y esa tierra nueva que está hablando en sentido místico, está hablando del alma, cuando dentro de ti aparecen esos cielos nuevos y esa tierra nueva, en ese momento la memoria de las cosas antiguas desaparece. La memoria de aquellas cosas que en el pasado te hicieron sufrir, que en el pasado te dolieron, que en el pasado te confundieron, toda esa memoria no aparece más. Toda esa memoria queda olvidada por completo. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Ya no vendrán a la memoria. Cuando esta revolución espiritual, que es una revolución interior, una revolución de cambio, más allá de los dogmas, más allá de los sectarismos, más allá del dogmatismo religioso, cuando esto comienza a revolver dentro de ti, dentro de tu alma, y cuando se gesta, porque es un proceso también. No es que hoy llegué y dije, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de esta revolución espiritual que se está llevando a cabo. No es de la noche a la mañana, es un trabajo, es con dedicación, es con entrenamiento. Hay herramientas para esto, hay herramientas para avanzar, que te ayudan a avanzar en medio de este camino. Así que el llamado está abierto para todos. Seamos partícipes de esta era de revolución espiritual, seamos partícipes de este proceso de cambios, seamos partícipes de este renacer y de este sendero espiritual que nos lleva a la conexión con el Creador uno y único, el Creador infinito. Un abrazo para todos, bendiciones, gracias por participar.